Bueno, le decía, ya estamos conectados hasta Puebla con mi queridísimo Beto Merlo, activista, politólogo, académico, hombre honesto sobre todo, pensador, que es lo que nos ocupa a nosotros por su colaboración aquí en esta plataforma, y con ese gusto le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, mi queridísimo Beto? Qué gusto. Muy bien, Jorge, con el gusto de saludarle desde siempre, ya como comentábamos, retomando parcialmente actividades ahí después de una pequeña intervención quirúrgica leve, pero pues sí, unos días de reposo, y ahora vamos a retomar el tema porque creo que hay mucha tela de dónde cortar. Ya lo creo que sí, mi Beto. Ya lo creo que sí. ¿Qué nos traes? Bueno, pues yo creo que uno de los temas más importantes que se ha visto en los últimos días en el espectro mediático es pues toda la polémica que se ha generado, sobre todo pues con el nombramiento de Manuel Bartlett al frente de Comisión Federal de Electricidad, como parte del gabinete en cuestiones de materia energética. Creo que no solamente este acto, digamos, aislado, sino creo que también en general todo el balance anterior de la campaña que nos dejó, la manera en la que se fue construyendo opinión pública y también pues el propio criterio de la gente que se fue socializando a través de las redes digitales y sociales, nos dejan pues varias reflexiones a tomar en cuenta para no solamente de aquí al 1 de diciembre, que toma ya cargo propiamente el nuevo gobierno, sino pues también de aquí a que acabe este sexenio que va a comenzar apenas. Y yo creo que la primera cuestión que hay que poner sobre la mesa es que pues ante el desencanto, ante la cólera, ante la molestia de muchas personas por la manera en la que se están tomando decisiones ahorita en el gobierno electo, que aunque muchos dicen es que se le está exigiendo más que a Peña, que todavía no se va, estoy completamente de acuerdo con ello, pero también no hay que pecar de ingenuos. Creo que hay que reconocer que un gobierno electo, aun cuando no haya tomado cargo y la oficina propiamente, pues hay que seguirle muy de cerca el paso, porque en sus manos están nada más y nada menos que los próximos 6 años de nuestro país. Bueno, dicho esto, la primera reflexión que quisiera poner sobre la mesa es que la toma de decisiones en una campaña electoral y la conformación o conducción ya propiamente de un gobierno que aún es electo, insisto, pues funcionan bajo lógicas distintas. Es decir, en una campaña, ¿qué es lo que se busca? Pues, lo que busca es, o el objetivo es vencer al adversario contra quien se contiende. Y por el contrario, pues lo segundo, el gobierno lo que busca es la correcta administración de lo público bajo principios democráticos. ¿Por qué digo esto? Porque pues hay muchas personas que, como comentaba, desencantadas de algunas decisiones que están tomando en el gobierno electo, pues piensan que ya no existe posibilidad alguna con estas señales de continuidad, de cierta manera, de transformación o de esta cuarta transformación del país. Y yo creo que estas personas están muy equivocadas. Recordamos, por ejemplo, también el revuelo que generó la visita de José Antonio Meade a la propia casa de Andrés Manuel López Obrador, y pues cómo sus votantes o sus simpatizantes comenzaron pues a tirarle muchísima tierra por esta decisión, que a mí en lo personal me pareció un movimiento acertado, y más adelante diré por qué. Pero bueno, este es el primer punto a tomar en cuenta. Yo sé que estas posturas pueden tirar un poco más hacia el ala radical de izquierda, y no digo que haya pecado en esas personas o en esas posturas, solamente creo que a muchas de ellas no les ha quedado claro, todavía no entienden y probablemente no entenderán que el cambio político atraviesa necesariamente por encontrar lo que es un punto de equilibrio entre lo deseable y lo verdaderamente posible. Es decir, muy seguramente todos deseamos los mejores cambios para el país, pero pues la propia complejidad de la política y de las relaciones de poder pone ciertos limitantes y ciertos frenos a estos cambios. No los anula, no los imposibilita, pero pues sí los condiciona en tiempos y circunstancias. Y bueno, pues para que estos cambios sean posibles hay que tener muy claro que pues los matices, el encuentro y la negociación son aspectos indispensables. Negociación con el gobierno saliente y negociación también con los protagonistas o con los candidatos y candidatas que participaron en el mismo proceso electoral. Eso es algo muy indispensable, y lo acentúo por el encuentro que tuvo AMLO
con MID en días pasados. Así es, curiosa y paradójicamente comentábamos más temprano que hay una férrea oposición, por ejemplo, a una eventual llegada, que no se ha dicho que eso vaya a ser así, a una eventual llegada de MID al gabinete de AMLO, y no con la misma intensidad que se opusieron algunos al nombramiento de Bartlett del CFE, ¿no? Es curioso y es paradójico cuando pues el prestigio de ambas personas, pues yo creo que sí hay una diferencia notable, ¿no? Importante. Curioso, ¿no? Sí, yo entiendo que, bueno, estamos hablando de personajes, circunstancias y un contexto histórico completamente distinto. Sin embargo, lo que subyace como un común denominador es la interpretación de la opinión pública respecto pues a estos mensajes, ¿no? A estas señales y a estas decisiones. En tercera instancia, pues también hay que tomar en cuenta que respecto al electoral y lo político, no existen victorias absolutas ni enemigos acérrimos. Eso hay que dejarlo bien claro, porque pues la política funciona con base en alianzas que son estratégicas y coyunturales. Nada más. No existen las amistades, no existen las eternas complicidades. El tiempo y las circunstancias van cambiando en el escenario político de una manera constante y además muy acelerada, y creo que pues nos hemos dado cuenta de esto pues, comparando el periodo de campaña a lo que ya es el periodo de post-campaña. Esto es, ¿a qué me refiero? Que pues aunque muchas sean las personas que esperen una intensa confrontación, por así decirlo, entre el gobierno entrante con el gobierno saliente en el proceso de transición, y sobre todo después de tomar oficina también, pues deben entender que pues, la campaña ya pasó, y como comentamos al inicio, pues la campaña y el gobierno tienen objetivos completamente distintos y funcionan bajo lógicas completamente diferentes. Yo creo que en estos momentos pensar y desgastar la relación entre ambos gobiernos solamente mermaría el arranque del sexenio, y naturalmente, bueno, pues no es lo mismo llegar con el carro completo y perfectamente preparado para este viaje de 6 años al inicio del 1 de diciembre, que pues debido a la confusión, el roce, el desgaste que se pudiera dar en la opinión pública o por la exigencia de la opinión pública entre ambos gobiernos, pues no se cuente con todos los recursos necesarios para poder tomar el gobierno de manera adecuada. En este sentido, pues yo creo que aunque el gobierno en turno ya le restan muy poquitos meses, pues eso no quiere decir que se haya agotado todos sus recursos o sus instrumentos y que esté desmantelado, o que a causa de ello el gobierno electo, digamos, pues tenga completamente la sartén por el mango. Insisto, aquí la negociación es algo importante, y para mí en lo personal, ceder ante el clamor popular de mostrar mediáticamente dominio político y fuerza sobre los que ya se van, para mí sería pues un grave error. Así es, mi Beto. Entonces incluso, quiero decir, era previsible que hubiera un cambio sustancial en el discurso entre lo que es un candidato y lo que es ya un electo o un funcionario ya ejerciendo su papel, ¿no? Como dicen, el papel de candidato pues es muy distinto, el discurso, el diálogo, la promesa, que ya cuando estás sobre el terreno y empiezas a enfrentarte a la realidad de las cosas. Incluso escuchaba yo a la propuesta secretaria de Economía, Rocío Nale, decir que pues ellos no tienen intención, a pregunta expresa, claro, de iniciar con un quinazo, como era la tradición del priismo, ¿no? digamos, y lo hicieron con la quina, con el Bester, ¿no? Entonces, en el caso de Romero Deschamps, dice, son los trabajadores los que tendrán que poner orden, y que el gobierno va a respetar la autonomía sindical y la determinación de estos sindicatos. Lo que se va a terminar es con los abusos. Entonces, vamos viendo cómo el futuro gobierno pues va midiendo las distancias con los distintos poderes, como tú dices, a fin de construir ese entramado que le pueda dar la gobernabilidad, ¿no? Que ellos requieren, porque si bien dicen por acá, dice Luis Mendoza, yo pensé que el objetivo de un gobierno al ganar era servir al pueblo y no hacer esta clase de acuerdos. Bueno, es que la manera supuestamente
de ellos, o a su modo de ver, de servir, es tener y poder llevar a cabo los planes mediante los acuerdos o alianzas que puedan conseguir para llevarlas al cabo, ¿no, mi querido Beto? Esa es la idea, ¿no? En esencia. Y de hecho te iba a comentar, muy hilado a esto, no nos espantemos porque en la política y en los propios personajes públicos y políticos encontremos contradicciones. A ver, el ser humano es un ente muy complejo como para poder vivir en absoluto y perfecto equilibrio y armonía. Hay que aprender también que en la política uno debe aprender a su vez a vivir en contradicción moderada. Es decir, como tú bien comentabas, pues una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa es lo que se decide como gobierno electo. Y en ese sentido, yo creo que los discursos son el disfraz público de las negociaciones privadas entre los actores políticos. Eso me ha quedado bastante claro con el paso del tiempo y no estoy descubriendo ningún hilo negro, pero pues creo que sí hay muchas personas a los que les faltaría un poquito de claridad respecto al tema, porque pues, habrán muchas cosas del poder que nunca vamos a saber y no necesariamente el ser tibio o duro en una declaración pública es reflejo de haberlo sido pues tal cual en la generación de algún acuerdo ya más en corto, por así decirlo, ¿no? Y por último, comentar respecto a esta pues esperanza que se vive y se respira en todo el país por la alternancia que se da. Naturalmente, bueno, pues ya cada quien tendrá su postura personal al respecto. Yo creo que pueden haber utopías sobre la política, pero como potencia, es decir, como lo que puede llegar a ser, y no todavía como acto en sentido de lo que de facto es ahora aún. Yo no estoy diciendo que no se deba soñar en la política o respecto a asuntos públicos y políticos. Yo lo que digo es que no hay mejor cosa que soñar sobre ambas cosas, pero estando bien despierto. Y estar bien despierto significa estar muy consciente de esta propia complejidad de la realidad política, y también soñar despierto es ser y estar muy sobrio sobre cómo se hace la toma de decisiones para que la vayamos moldeando paulatina y gradualmente. Naturalmente a todos nos gustaría tener un México de un momento a otro. Esto tampoco puede convertirse de ninguna manera en pretexto para que no se cumplan las promesas de campaña. Ya tendrá, de hecho vienen tiempos interesantes para la presentación, por ejemplo, del presupuesto de egresos de la Federación. Ahí es en donde vamos a ver o podemos comenzar a evaluar ya tal cual si hubo cambio en la toma de decisiones y en la forma de construir política respecto a sexenios anteriores o no. La conformación del presupuesto para cualquier país o para cualquier estado o nación es un tema trascendental, es lo más importante que puede existir, porque es decidir de qué manera se va a ejercer el poder público y los recursos también que necesita para poder actuar. Entonces vamos a esperar, no en esta complejidad, no en esta acción de volvernos alcahuetes, pero pues tampoco de tener exigencias desmedidas que lejos de beneficiar al país, aun cuando tengan las mejores de las intenciones, creo que harían completamente lo contrario. Así es, mi Beto, pues veremos muchas cosas, como bien dices tú de alguna manera, que nos sorprendan y otras que no. Lo que esperemos, yo creo todos, en general, es que nos sorprendan gratamente la mayor parte de lo que será el nuevo gobierno, ¿no, mi Beto? Sí, pero insisto, recordemos que no porque no sea gobierno ya en turno oficialmente, no es importante exigirle. Además, hay muchas personas que dicen, es que si tú nunca criticaste al PRI o al PAN, entonces ¿con qué derecho vienes a...? Bueno, pues con el simple y sencillo hecho de que mi preferencia política no me priva de mis derechos políticos, sociales, civiles, ni mis libertades, mis derechos humanos, ¿no? O sea, eso es un hecho, más allá de si se pagan impuestos o no, que también es una de las respuestas más incisivas, ¿no? Y más coléricas también a este cuestionamiento. Hay muchas personas que dicen, bueno, ¿y tú dónde estabas antes de criticar tanto a Andrés Manuel López Obrador? Pues estaba criticando al PRI y al PAN y al PRD y a todos los partidos políticos y a todos los actores políticos que han tomado malas decisiones
no necesito presentar ningún tipo de licencia, acreditación o diplomado. Claro. Para que tú valides mi opinión y mi postura al respecto, ¿no? Exacto. A cualquier persona en algún momento de su vida le llega este momento de tomar o adquirir conciencia política, y si no es conciencia, por lo menos sí cierto interés político, y por algo se comienza, ¿no? No queramos medir a las demás o al resto de las personas a partir de nuestras propias varas. Es así de simple, mi querido Beto, es así de simple y así de sencillo. Todos tenemos la legitimidad de opinar lo que personalmente, en base a nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestro simple parecer, nos parece bueno o nos parece malo, de un lado y de otro en su determinado momento, porque a fin de cuentas lo que todos queremos, pues es lo mejor para este país, ¿no? Y como tal debe ser visto, es lo que no acabamos de aprender, ¿no? Porque si criticas en determinado momento a una persona, entonces eres necesariamente de un lado, y si lo haces después hacia la otra, entonces ya te cambiaste de camiseta. No necesariamente es así, ¿no? Lo que tenemos que aprender es hablarnos claro, ahora sí que como decimos, a calzón quitado, ¿no, mi Beto? Sobre todo madurar los criterios, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho en campaña que salía X o Y actor político con alguien del PRI o del PAN, y pues ya era señalado como parte de la mafia del poder, ¿no? Entonces no veo a las mismas personas señalando a AMLO o a personas de su equipo de trabajo, señalándolos también como parte de la mafia del poder, solamente por tener un acto de responsabilidad política y pues tener este encuentro y acercamiento con actores que son imprescindibles de tener en el radar, y sobre todo pues abiertos al diálogo y a la exposición del trabajo. Pero bueno, ya cada quien... Sí, hay mucha sensibilidad todavía, ¿no? En el ambiente, mucha sensibilidad y mucho enojo desde muchas partes. Entonces lo que tenemos que empezar a darle la vuelta a la página y pues ver, esperar, ¿no? Así es. Gracias, mi Beto, como siempre. La reflexión del día. No, pues magnífica, como siempre, muy constructiva y muy ilustrativa también para engrandecer nuestro pensamiento, que de eso se trata, ¿no? No de empecinarnos y casarnos ya con la idea y mantenernos en el enojo, pues no vale la pena. ¿Qué vamos a hacer? Trabajar, seguir observando, como dices, servir señalando. Ese es nuestro papel como sociedad civil, y lo vamos a seguir haciendo porque estamos comprometidos en ello a través de lo que es la mejor herramienta, que es la libre expresión. Gracias, mi Beto, por ello. Un abrazo para ti. Gracias, queridos amigos. Eso es lo que hay que seguir haciendo, ¿no? Expresarnos libremente en estos sentidos y ver las cosas pues como son, crudas, crueles, que no nos gustan a veces, pero pues que hay que entrarle como es y como son. Los políticos de cualquier signo, pues en primer lugar está el interés propio y de partido y de grupo ideológico, ¿no? O sea, es una falacia y es muy romántico pensar que todos ellos tienen la idea de trabajar y de ser verdaderos apóstoles del bien común, ¿no? Primero están ellos y sus grupos ideológicos, y después realmente vendrá el pueblo, y eso es en todos los signos ideológicos, partidos, y donde usted me diga, aquí en todo el mundo, eso es una realidad, y para ello pues negocian y se dan la mano con otros políticos. O sea, siempre ha sido así. Decía por ahí una frase de alguno de mis maestros en esto del periodismo: los políticos realmente quieren tu bienestar, no dejes que te lo quiten. Y eso es verdad, sea del signo que sea, eso es una realidad. Lo que debemos estar pendientes de decir: óyeme, güey, ¿no? Ya estuvo bueno, esto para acá, ¿no? O sea,